presentación del registro único de búsqueda de origen, que va a depender del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones. Un tema muy importante, y vamos a sacarnos varias dudas, porque acá cuando contaba a las chicas de estos casos, surgieron muchos casos, nosotros conocemos algunos, etcétera, etcétera, pero tenemos también la responsabilidad de informar a la gente que nos va a escuchar acerca de cómo puede hacer si se siente identificado ante la búsqueda, ¿no?, de su verdadera identidad biológica. Por eso está en línea con nosotros José Amable, que es del equipo que va a estar al frente, incluso tengo entendido, del registro de identidad, registro único de identidad biológica o de origen. Muy buenas tardes, José Amable, muy amable por atendernos. ¿Cómo está? Hola Mariela, ¿qué tal? Bueno, gracias a vos por la comunicación, saludos a tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Tal cual como venías diciendo, es así. Nosotros, como Ministerio de Derechos Humanos, vamos a hacer autoridad de aplicación, en particular la subsecretaría que está a mi cargo, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos Integrales, va a ser quien va a tener a cargo este registro y todo lo que va a ser el área de fomento que se va a impulsar desde la provincia para la búsqueda de la identidad de origen de las personas. Sí, me contaba Mariela Roy, que fue a la que nosotros entrevistamos acá en el programa en una oportunidad, que estaba muy feliz obviamente porque cuando ella empezó a sentir la necesidad de buscar su identidad biológica, se encontró como que esto no existía en la provincia, ¿no? Pero que automáticamente todo un equipo de diputados, diputadas, gente que también trabaja por los derechos humanos, ha llegado a no solamente a armar un equipo de búsqueda, sino que se sancione una ley, ¿no? Sí, este caso en particular es como, si se quiere, una política pública ideal, ¿no? Que nace de la sociedad civil, nace de Mariela, un grupo de personas que se autodenominan los buscadores. Sí. Que son un grupo de personas que, bueno, por distintos motivos, que son de distintos lugares, distintas edades, están, bueno, rastreando su identidad de origen, su identidad biológica, y entre ellos, bueno, ya venían, este es un proyecto de ley que en otros países ya había sido sancionado, y acá fuimos la tercera provincia en sancionar la ley, así que Misiones de vanguardia en ese sentido. Bien. Y no solo es que se sancionó la ley, que fue este año, sino que ya la tenemos reglamentada y puesta a disposición para la sociedad, para todos los misioneros y misioneras, así que es un trabajo casi en conjunto, ¿no? Arrancan la sociedad civil, todos la tratan en sus comisiones, la perfeccionan a la ley, la sancionan, el Poder Ejecutivo la reglamenta, y hoy, bueno, nosotros el Ministerio de Derechos Humanos con la tremenda responsabilidad de aplicarla y de estar a disposición para todas las personas que quieran acercarse. Bien. José, Marcela te habla, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes. ¿Cómo va a funcionar este registro? ¿De qué manera la gente puede acercarse o qué es lo que tiene que hacer? Bien, nosotros estamos funcionando físicamente en la ciudad de Posadas, en Alberdi 1173, pero tenemos otros canales disponibles para acercarse. A partir de la semana que viene va a existir en nuestra página web, que es derechoshumanos.gov.ar, gov con B larga, va a existir la posibilidad de hacer desde ahí iniciar la primera consulta. Eso se le va a pedir que dejen su DNI, su nombre, un mail de contacto, un teléfono y un breve relato de cuál es su historia, porque lo que va a suceder con esto, de hecho ayer fue el lanzamiento y ya recibimos 2 o 3 consultas en la misma tarde de ayer. Lo que va a hacer es que aparezcan muy diversos casos, ¿no es cierto? Sí. Hay gente que verdaderamente no tiene la más remota idea de por dónde arrancar a rastrear. Y por otro lado hay gente que, bueno, ya tiene una sospecha, incluso hay gente que, bueno, tiene la sospecha de sus propios padres, si se quiere, actualmente biológicos, de que no lo son. Entonces como que va a haber una cantidad, un sinnúmero de casos donde cada caso va a meditar diferentes situaciones, diferentes recolecciones de datos, diferentes recolección de información. Lo que la ley nos faculta a nosotros como ministerio es a poder recabar de todos los organismos que existan, a poder oficiar a los organismos, por ejemplo, al Hospital Madariaga o al Hospital Provincial o sanatorio privado que sea, todo el conocimiento, por ejemplo. Ay, bien. Eso. Buenísimo. Además de eso, al registro de las personas,
digamos, a todos los organismos de los cuales nosotros podamos obtener información, ¿no es cierto?, cruzando información de por dónde podemos seguir avanzando. Y para el hecho cúlmine, si se quiere, es la posibilidad de realizar los exámenes de ADN. Esto es en conjunto con el Instituto de Genética, que también es un instituto de vanguardia, que es público, es provincial, y mediante el soporte técnico de ellos, que actualmente son quienes trabajan mancomunadamente con el Poder Judicial para todo lo que se trate de exámenes genéticos, contar con ellos. Lo que sí es importante aclarar que nosotros los exámenes se pueden realizar siempre que sean voluntarios, ¿no es cierto? O sea, que ambas partes involucradas tengan la predisposición de realizar los exámenes de ADN. Para los casos en que no exista esa voluntad, los casos deberán judicializarse. Está bien. Mariana. Hola José, ¿cómo estás? Mariana acá está de este lado. Qué impresionante que ya ni bien comenzaron a trabajar, ya recibieron consultas. Y con respecto a eso te quería preguntar si ustedes van a trabajar articuladamente con el Banco de Datos Genéticos de la Nación, si bien eso, como comentábamos fuera de cámara, fue creado justamente para poder establecer la identidad de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado y desaparecidas en esa época. Sí, en ese sentido es muy acertado lo que comentabas, porque la CONADI, que es la Comisión Nacional de Derecho y la Identidad, cuenta con una base de datos, que es ese banco que decís, pero la CONADI históricamente hasta este año estuvo acotada a personas que hayan nacido en un lapso determinado de tiempo, entre el 1974 y 1983, entendiendo ese periodo como, bueno, obviamente en el que existió la dictadura cívico-militar y otros tantos acontecimientos, por lo que únicamente las personas que hayan nacido en ese lapso podían acercarse. Claro. Gracias a esa movida de la CONADI y a todo el trabajo que vienen realizando desde hace ya 40 años, se recuperaron los nietos, por ejemplo. Sí, quedan 300 claro, todavía sin... Claro, hasta ahora los nietos que se recuperaron fue gracias a ese trabajo. Gracias a ese trabajo, todavía quedan, sí, se calcula, y hay un dato que, al no contar con estadísticas ciertas, pero que se tiene más o menos, se maneja un número de alrededor de casi 2 millones de personas que en Argentina tienen dudas sobre su identidad. Y con respecto discúlpame Mariana, 2 millones de argentinos que no conocen su verdadera identidad, que pueden... O que conocen, pero que tienen dudas al respecto. Tienen dudas, o por ahí, mi pregunta también es, ¿qué pasa si por ahí sabe quiénes son sus padres y sus padres no lo reconocen? ¿Eso se diría judicializado? O sea, por supuesto. Está bien. O sea, ustedes lo que buscan es aquellas personas voluntarias. O sea, esto va a estar preparado para eso, ¿no? Que quiera saber si es su hijo y vos, la mujer o el hombre, si es su padre, de manera voluntaria. Sí, en realidad también vamos a brindar el asesoramiento necesario para poder recopilar toda la información necesaria para aquellas personas que... digamos, no queremos desalentar a decir, no, bueno, estos casos no, que se acerquen todas las personas que tengan dudas sobre su identidad, y en base al asesoramiento jurídico que contamos en el Ministerio, encararemos la vía pertinente y la más adecuada, ¿no es cierto? Y el dato que tienen de Misiones, así como decir 2 millones de argentinos en Misiones, más o menos se calcula, se tiene un dato... No hay datos certeros en Misiones. Está bien. No hay datos certeros en Misiones. Eso era lo que iba a preguntar. Perdón, Mariana. No, pero bueno, justamente a raíz de lo que preguntaba Mariela, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de que los padres no quieran reconocer, suponiendo que todavía estuvieran vivos o todo eso, ¿no? ¿Ustedes trabajan en un ámbito interdisciplinario, contención en todo caso para la persona que viene a solicitar el apoyo de ustedes? Sí, contamos con trabajadoras sociales y psicólogas en el equipo del Ministerio de Gabinete, y a la vez vamos a formar un nuevo equipo que se aboque exclusivamente a la cuestión de la identidad de origen. Es muy interesante eso que plantean, más o menos todas plantearon en la mesa ahí, la cuestión de qué sucede con la voluntariedad o no, ¿no es cierto? Porque por lo general, en realidad también hay que partir desde la base que hay muchas personas que no les interesa buscar su identidad, que por ahí tienen esa duda, esa sospecha, y no sé, por cuestiones muy personales,
No lo quiere, claro. Sí, sí, sí. No ahondar más en el tema, bueno, estoy bien así como estoy, claro. Y eso se respeta también. Está bien. Pero lo que esta ley permite también es que como la identidad no solo es personal, que fue la gran discusión cuando en lo que fue toda la etapa posterior a la dictadura cívico-militar, de que la identidad, en esos casos, por ejemplo, de los nietos, no solo era la identidad de ellos como personas, sino la identidad de todo un grupo de gente que necesitaba seguir buscando. O sea, no es una cuestión meramente individual, claro, como un derecho personalísimo, sino que también es algo colectivo la identidad. Totalmente. Aún así, yo recuerdo, por ejemplo, no sé si ustedes se acordarán, cuando fue toda la discusión respecto al ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que también se plantea eso, bueno, el derecho a la intimidad de la persona, ¿no es cierto?, o el derecho colectivo de toda una sociedad que busca saber qué pasó con todos esos chicos que se afanaron durante la dictadura cívico-militar. Terrible, digamos. Sí. Yo creo que prevalece lo colectivo siempre, y bueno, en ese también prevaleció eso. Claro, porque, viste, yo también estoy ya en la actualidad, como sucedió siempre, viste, lo popular, se conoce por ahí, dicen madre soltera, pero por ahí la madre soltera sabe quién es el padre de su hijo, y el padre también sabe que es su hijo, y que no lo quiera reconocer otra cosa. Ahora, en estos casos sí hay que ir a la justicia y pelear por los derechos, ¿no?, del apellido, de su identidad. Esto, como vos decís, y yo creo que va a haber mucho, que está muy bueno porque es la verdad de vanguardia, como decís, que estemos hablando ahora, finalizando el año, este registro que va a traer, porque la identidad es un derecho que tenemos todos, a saber de dónde venimos. Si otro no quiere, es respetable, ¿no? Es el derecho que tenemos cada uno, pero como vos decís, esto es colectivo. Yo creo que va a haber mucha más gente que se va a acercar, por lo menos, a asesorarse para cerrar o para empezar su historia de vida, ¿no?, con su verdadera identidad. Exactamente, que es un poco lo que hablábamos con la gente del Instituto de Genética, que la verdad que hacen un trabajo formidable, que nosotros le decíamos que en realidad ese trabajo tan técnico que parece de un tipo, una chica en el laboratorio, haciendo tan frío parece eso, claro, sin embargo, y sabes que eso genera una nueva vida, porque para la persona, claro, sin importar cuál sea el resultado, puede ser negativo, puede ser positivo, pero en el sentido de que está generando algo verdaderamente, un cambio social que es muy muy fuerte, y la verdad, siempre la verdad, ¿no? Y sí, porque es el 99,9%. Claro, es lo que todos queremos saber, nuestra verdad. O sea, si vos te enterás después que no sos hijo, viste, es como que ningún ser humano se puede bancar, más allá de que por ahí no lo quiera, o sea, José, se expresa eso, ¿no? Como ustedes dijeron, fue cerrar historia o abrirla. Y bueno, desde el ministerio siempre también puede que exista gente que verdaderamente haya transitado todo ese proceso de inscripción a nombre de padre de otra persona de una manera totalmente irregular, y estamos hablando, puede ser una persona de acá. Pensemos que hace 50, 40 años por ahí no había toda la información que tenemos hoy, todos los registros, la seguridad por ahí que hay hoy. Así todo, hoy están viendo las noticias, se robaron un bebé de un hospital. ¿Vieron eso? Sí, tremendo. Bueno, ¿qué pasa con esa criatura, digamos? ¿A dónde va? Quizás esa criatura dentro de 20 años, no sé, digamos, como que pareciera, ¿no?, que es un tema del pasado. Acá se relaciona mucho con lo que fue en su momento las mega causas que hubo, donde hubo hasta jueces destituidos por adopciones irregulares en esta provincia. Bien, me acuerdo, sí, en los 90 fue eso. Fuimos noticia nacional por eso. Parecía que en un momento, bueno, si uno se iba de vacaciones a Brasil y después venía a Misiones, compraba un bebé y seguía viaje. Terrible. Una cosa espantosa, pero eso fue lo que se denunció y se logró probar en la justicia, y hubo condenas, etcétera. Digo, todo eso tiene sus secuelas, y hoy, bueno, estamos abriendo una herramienta para que... Súper importante. José, ahora vos contabas hoy que se iban a hacer, en algunos casos seguramente ADN. ¿Esto es todo gratuito para la gente que inicie estos trámites o que quiera hacer? Sí, para las personas que quieran realizar un ADN voluntario, el trámite va a ser gratuito. Buenísimo. Lo que nosotros ahora estamos trabajando con el Instituto de Genética es el protocolo que ellos están desarrollando. ¿Por qué? Porque a veces
ya no existen más el nexo biológico hacia arriba para probarlo, ¿no es cierto? Claro. En el sentido de, bueno, quienes podrían haber sido mis padres están fallecidos, no los encuentro, pero puede ser un hermano, bueno, entonces toda esa cuestión que ya eso sí es netamente genética, digamos, de qué es lo que se necesita de componentes genéticos para hacer esas comparaciones, es lo que ellos nos están elaborando un protocolo para ya poder en la primera entrevista con la gente poder decirle, pues bueno, mira, lo que nosotros necesitamos es que vos rastrees esto, te podemos ayudar a rastrear esto, y tendríamos que tratar de dar con esta persona para... ¿Se entiende, no? Totalmente, sí, ¿no? Es re importante. Pero además de institucionalizarlo esto, porque muchas veces en las redes sociales, viste que hay grupos de que busco a mis padres, o no sé, nací en tal lado, me contaron tal cosa. Esto es tener un lugar donde ir a buscar... A refugiarse. Claro, a buscar ayuda, pero aparte está institucionalizado nada más y nada menos que por una ley provincial. O sea, sí. En eso Misiones se distingue de bueno, un poco lo dijo el ingeniero Rovira en la última elección de autoridades, se distingue del trabajo legislativo acá, es muy serio, planteando las disidencias necesarias entre oficialismo, oposición, pero siempre se avanza, se mencionan leyes nuevas, leyes de vanguardia, y comparando, ¿no?, con la situación actual del Congreso Nacional, que cada vez que miramos ya nada nos sorprende de lo que pueda suceder nos tiene que seguir sorprendiendo, o sea, porque si no te sorprende como que deja de importarte la democracia también, ¿no? Casi patética sí, obvio. Sí, no, terrible, es terrible. Y eso influye también en la vida de los argentinos. Sí, totalmente. Porque no es solo para la tribuna y para las cámaras, eso influye. Sí, pero totalmente, pero también la gente sabe diferenciar eso, porque se nota en el Congreso Nacional, donde esperamos leyes, no tuvimos presupuesto porque cambiamos voto en contra en una oportunidad y nos quedamos, ¿viste? O sea, la gente también la gente siempre es más inteligente y ve eso y también ve cómo es para poner palos en la rueda, o sea, hacerle frente a un gobierno nacional, ¿viste? Sí, que por cierto, acá por ahí hay más consenso, más acuerdos y se nota porque después, por ejemplo, el presidente es elegido de la Cámara por unanimidad, o sea, es que todo un respaldo. Son cuestiones hasta de cortesía, en el sentido de que quien gana gobierna y quien tiene la mayoría gobierna en la Cámara. Sí, no estarían entendiendo en la nación todavía, queda un año y cuentan con todo un aparato propagandístico de medios que inclusive intenta generar en la gente una sensación de lo que están haciendo, lo que hace la oposición hoy es lo que corresponde y no en realidad que es terrible. Porque si pudieran poner toda esa energía, ¿no?, en cosas de acompañar, y bueno, en las elecciones vemos con los votos si quieren van a gobernar de vuelta en el 2023, pero ¿viste? Porque acá también hay oposición, sin embargo apoyan las leyes provinciales, ¿no? Sí, las apoyan, a veces plantean su punto de vista, pero esta ley en particular, por ejemplo, fue sancionada en julio, agosto, y nosotros hoy estamos en diciembre poniéndola a disposición de la gente. Claro, porque la gente necesita, hay un número que todavía es desconocido, pero que evidentemente por algo hay una ley, porque hay una demanda de la provincia que estaba necesitando esto y que sea en concreto, ¿no? Al año de implementarla, ya tengamos una estadística de poder decir, bueno, miren, se judicializaron esta cantidad de casos, excelente. Porque, como decía, hay gente que en realidad tiene muy marcado dónde está su fuente de información, a dónde ir, y otra gente que no tiene ni la más remota idea. Y ahí van a estar ustedes. Bueno, y los medios también, ¿no?, que es necesario seguir hablando de esto para que la gente sepa dónde puede acudir. ¿Pueden ir al ministerio, escribirle dónde? La cuestión es personal, presencial. Sí, tenemos un mail que es identidadorigen.misiones@gmail. Perfecto. Tenemos el ministerio que queda en Alberdi 1173 en la ciudad de Posadas. Y tenemos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro Twitter, para que de ahí se hagan el primer contacto, y en eso para que los que se puedan acercar personalmente, y si no, vemos la otra posibilidad. Y a partir de la semana que viene, en la página web del Ministerio de Derechos Humanos va a contar con una
con una esquelita ahí a mano derecha donde va a decir la identidad de origen, y ahí desde ahí pueden hacer el primer contacto. Buenísimo. José, muy amable, así Bueno, que hasta en cualquier muchas gracias a momento, ustedes. y vamos a seguir comentando este tema y te vamos a tener en algún momento seguro acá en el programa para ver cómo avanza ya el año que viene, porque estamos en diciembre, ¿no? Pero se va a